en dos segmentos diferentes de mercado. Mayorista, a granel, en kilos, y minorista en paquete de 2 kilogramos. La empresa pretende simular el resultado en pesos que obtendría en el próximo trimestre y efectuar una serie de análisis sobre algunas variables que intervienen en la modelización. Bien, leímos un párrafo. ¿Qué destacamos o qué destacarían ustedes de este párrafo? ¿Qué tenemos acá indicado? La periodicidad ¿La periodicidad de quién? Del de objetivo lo que que es el vamos a analizar, que es 3 meses. Bien, de la variable objetivo. La variable objetivo que es resultado, ¿sí? En pesos. Esa variable objetivo tiene una periodicidad trimestral. Tenemos esos dos elementos como los destacados, amén de otros dos elementos u otro elemento que es cómo comercializa, en qué mercados comercializa el producto que esta empresa produce, ¿sí? Pero a destacar serían cuál es la variable objetivo, resultado, y cuál es la periodicidad de esa variable objetivo. Bien, si estamos hablando de una variable resultado, que sería el objetivo, ¿qué se les viene a la mente de qué tenemos que armar para llegar a esa variable resultado? El estado de resultados. Un estado de resultado. O sea que ya tenemos visualizado el esquema de trabajo en cuanto a cómo sería lo que repitiendo el esquema que nos permita como resultado final específicamente lo que nos está pidiendo, el resultado en pesos. ¿Sí? Decimos de un estado de resultado. Por consiguiente, ya veremos qué otras variables vamos a incluir en ese estado de resultado para llegar a la variable final. Bien. Dicho esto, dice, brinda la siguiente información. La demanda. Si hay demanda, se supone que como hay dos mercados, tendrán que estar separadas las demandas de cada mercado. Y así dice, se estima que la venta mensual en el mercado mayorista podría variar entre un 20% por encima y por debajo de los 30.000 kilos, valor considerado como el más probable. Bien, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué destacan de este primer párrafo de la demanda? Nos dice cuál es la moda. La información la da mensual. Bien, la periodicidad de la variable demanda mayorista. Tiene una periodicidad mensual. ¿Y la objetivo qué periodicidad tenía? Trimestral. Trimestral. Razón por la cual ya tenemos que estar sabiendo qué vamos a tener que hacer. Tres aleatorios. 3 aleatorios, uno para cada mes del trimestre. Perfecto. Hasta ahí tenemos la periodicidad. ¿Qué tipo de variable es la que estamos analizando en la demanda mayorista? Clasificándola como el primero la clasificamos, variable continua o discreta. Continua. Continua, perfecto. ¿Y qué tipo de distribución? Una beta per. Bien, una beta, perfecto. ¿Cuál es el valor más probable? Los 30.000 kilos. ¿Y el mínimo? 24.000. 20% menos. Exacto, el Y 20% menos y el máximo otros 6.000 que serían 36.000. ¿Sí? Correcto, perfecto. Entonces tengo identificado una de las variables que van a influir en el resultado final, sabiendo qué tipo de distribución tiene, sabiendo qué periodicidad tiene, y por consiguiente, en virtud de eso, me dijeron que íbamos a hacer 3 aleatorios, y qué función vamos a usar para calcularlo. Si era una beta, ¿qué vamos a usar? La distribución beta inversa. Beta inversa. Que para eso tenemos que calcular ¿qué cosa? El alfa y el beta. El alfa y el beta. Ojo con la fórmula del alfa y el beta. Esa casi que se la memorizan, ¿sí? No pueden cometer el error, como ya les comentamos con Mariano en la entrega del ejercicio anterior, que estaba mal esa fórmula. La del alfa, por consiguiente, el beta, como sale por diferencia, también queda mal calculado. Bueno, Profe, sí. perdón, ¿Vale? es 1 más 4 por el resto, por 1 el alfa, más. ¿no? 1 más 4 por
paréntesis, el cociente. Sí, bien. En relación al otro mercado, que sería el minorista, se estima que la venta mensual de paquetes se ubicará entre los 7.000 y 10.000, con igual probabilidad de ocurrencia para valores intermedios. Bueno, díganme qué destacamos de acá. En este Ahora caso, también la es variable mensual. discreta. Bien, dos cosas, como en la anterior. La periodicidad Es mensual. es mensual, implica 3 aleatorios, ¿no? Bien, ¿y qué tipo de variable es? ¿Continua o discreta? Discreta porque habla de paquetes. Discreta porque son unidades, paquetes. Bien, ¿y qué distribución? Uniforme. Uniforme, con igual probabilidad de ocurrencia para valores intermedios. Por lo tanto, que se vendan 7.000 paquetes va a tener la misma probabilidad que se vendan 10.000 o que se vendan 8.000 o 9.000 o 7.001, 7.002, 7.003. ¿Sí? Se vería esa probabilidad como una recta en donde cada valor de la variable tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Bien, ¿qué se usa ahí como función o fórmula? Aleatorio entre. Aleatorio entre. Aleatorio entre. Bien, vamos bien hasta ahí. Mañana van a salir con un excelente. Ojalá. Bien, ojalá. Costo. Costo. Bueno, o sea, acá, yo, ¿cómo vamos? Por lo menos los que participan, no estoy pudiendo ver, creo que por lo que veo son básicamente los mismos, los otros a lo mejor no pueden, no quieren participar, pero está claro cómo, qué tenemos que hacer, qué detectamos en cada uno de los párrafos que vamos leyendo, y a partir de ahí vamos haciendo deducciones de periodicidad, tipo de variable, tipo de distribución y fórmula o función a utilizar de acuerdo a esos datos. Costo. El costo de producción de cada kilogramo de harina integral asciende actualmente a 200, es decir, hoy es 200. Se estima que acontecerán incrementos mensuales de tales costos entre el 5 y el 10%, con igual probabilidad de ocurrencia para valores intermedios, siempre respecto al costo del mes anterior. Bien. ¿Qué destacan acá? La misma periodicidad que también es mensual. ¿Cuál es y la variable acá? El costo. El costo, pero El aumento. la variable es el incremento de aumento, perdón, el incremento de el costo, ¿sí? El incremento del costo. El primer mes, ¿cuánto va a ser? ¿200 o ya 200. incrementado? Yo 200. puse 200. Está incrementado. Hay que simularlo. Yo lo puse Hoy es incrementado. 200. A ver, Hoy es 200. hoy es 200. ¿Y cómo dice el enunciado? Que se obtendría en el próximo trimestre. En el próximo trimestre es los próximos 3 meses. Hoy es 200. Se sabe que todos los meses va a variar, incrementándose, entre un 5 y un 10. ¿Qué quiere decir? Que el próximo mes, que va a ser el primero de ese trimestre, ya va a sufrir una variación incremental sobre los 200. ¿Está claro? Ah, Sí. está bien. ¿Sí? Hoy es 200. ¿Yo cuento este mes de hoy? No, porque me dice el próximo trimestre. Si yo estoy hoy en septiembre, ¿cuál sería el próximo trimestre? Octubre, noviembre, noviembre, diciembre. Perfecto, bien. Va a aumentar. ¿Cuándo va a aumentar? Todos los meses. Bueno, entonces si yo estoy en septiembre y el primer mes del trimestre que voy a analizar es octubre, ya tengo que hacerle el incremento. ¿Está claro? Sí. Entonces son 3 aleatorios. Un aleatorio para el primer mes, que se lo aplico sobre los 200. Sí. Un aleatorio para el segundo mes que se lo aplico sobre ¿qué? Sobre el primer Sobre Sobre año. el precio del primer mes. Sobre los 200 más el incremento que sufrió en el primer mes. Es decir, sobre el costo ya incrementado del primer mes. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Qué tipo de variable es el incremento? ¿Discreta o continua? Continua. Continua. Bien. ¿Y qué tipo de distribución? Uniforme. Uniforme. ¿Fórmula? El aleatorio por extremo el superior máximo menos. menos el mínimo. Por la amplitud, Bien. menos, Perfecto. más el inferior. Exacto. Aleatorio
por amplitud más extremo inferior, ¿sí? Sabiendo que la amplitud es la diferencia entre los extremos. Bien, entonces tengo. ¿Y qué otra cosa destacarían acá? Profe, yo ahí, para la venta minorista, lo multipliqué por 2, porque como que ahí nos da el costo por cada kilogramo, Bien, y la venta vale, minorista se vende en paquetes de 2 kilogramos. está bien. Acá lo que hay que considerar es eso, que este costo que ustedes van a calcular, de acuerdo a la metodología, utilizando la función que describieron adecuadamente, o la fórmula, nos va a dar el costo mensual de insumo, de costo de producción, por kilo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y en el mercado minorista yo vendo por paquete de 2 kilos, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta cuando yo calcule cuál es el costo del paquete, ¿sí? Sí. O sea, va a Perfecto. ser el mismo Bien. precio del kilo para los dos sectores, solo que uno va a estar multiplicado por 2. Claro, bien. O Profe, multiplico la cantidad de paquetes por 2 para que me dé kilos y multiplico por el valor unitario del kilo. Eso es a criterio de cada uno de ustedes, pero sí tengan en cuenta que la unidad de medida del costo es por kilo y la unidad de venta, la unidad de medida de venta del mercado minorista es paquete de 2 kilos. Razón por la cual hay que tener en cuenta esos 2 kilos. Y en cuanto a la presentación, esos 2 kilos que no sea una constante, sino que esté en una celda de referencia para la que ustedes van a usar en la operación matemática correspondiente. ¿Está claro? profe, no Sí. sé si se me escucha. Entonces es lo mismo, porque yo lo había hecho multiplicado arriba por los kilos y había puesto los 2 kilos, había puesto paquete 2 kilos y lo referenciaba a eso para poder cambiar la cantidad de kilos del paquete. Sí, ojo que, o sea, yo pondría la cantidad de paquetes, la calculo en paquetes, ¿sí? Sí Sí, o sí, la Sí. demanda. Lo que pasa es que después voy a tener algunos costos que van a estar en una unidad de medida que no coincide con la unidad de venta, por ejemplo, el costo de producción, y voy a tener otros, como el que está abajo ahora cuando lea el envase, que va a estar relacionado directamente con la unidad de venta. Sí. Entonces, tengan cuidado con lo que hacen. No transformen directamente la cantidad de paquetes multiplicándolo por 2 para que después eso usarlo en todos los cálculos, porque sí serviría para multiplicarlo por el costo de producción, pero no serviría para multiplicarlo por el costo del envase. claro, yo lo dejé en ¿Sí? 2 columnas distintas. En Bueno, una eso puse los a eso lo paquetes. acomodan ustedes, Ya. lo que sí tenganlo presente y que sea claro en qué casos interviene la unidad de venta como tal en una operación matemática y en qué otros casos la unidad de venta yo tengo que buscar la forma de convertir o la unidad de venta o la unidad de producción a la misma unidad de medida para que pueda hacer la operación matemática correctamente. ¿Se entiende? O sea, no hay una forma que diga, la única forma es que ustedes agarren y en tal celda pongan esto y hagan esta operación. No, hay distintas maneras. Mientras quede claro y esté correcto, va a estar bien. ¿Sí? Lo importante es eso, que esté correctamente resuelto y que a su vez esté claro de dónde lo sacan y por qué lo hacen así de esa manera. Por lo tanto, la celda tiene que estar bien indicada, como ya mencionamos en la clase anterior, el modelo tiene que ser claro, tiene que tener un orden, una lógica de resolución que a primera vista diga, acá está lo que tiene que encontrar y para encontrar eso, acá más abajo o más a la derecha, hizo estos pasos con sus papeles de trabajo. Y esa información que está en los papeles de trabajo se ve resumida en lo que ustedes bien dijeron, es el estado de resultado que me va a permitir llegar al resultado total o final, que es la variable objetivo en principio de análisis. Bien, estábamos dentro del costo, leí el primer párrafo, el segundo párrafo dice, adicionalmente debe contemplarse el costo del envase y envasado para la venta minorista, porque el otro se vende a granel, el cual asciende a 50 pesos la unidad. Es decir, que cada paquete de 2 kilos tiene un costo de 50 pesos de envasado, el envase y el envasado en sí mismo, que se estima permanecerá constante a lo largo de todo el trimestre. ¿Tengo alguna variable acá? No, 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 profe, porque el costo es permanece fijo por los un dato 3 meses. cierto. Es una sí, constante. 50 pesos solamente para uno de los mercados y durante todo el periodo de tiempo de análisis, el trimestre. Perfecto.
No es variable constante. Tampoco porque sea constante lo usen como tal en la fórmula. Estará en una celda referenciada. Precio de venta. El precio de venta por kilo de producto en el mercado mayorista, o sea que los mercados los usamos para distinguir la demanda y los precios, ¿sí? Después el costo de producción, como es el mismo producto, va por unidad de kilo en este caso, y en el caso del envase va por unidad de envase. El precio de venta de por kilogramo de producto en el mercado mayorista surge de aplicar un 80% al costo mensual de producción. ¿Sí? Bien, Sí. ¿hay alguna variable acá? El costo de producción. Está bien, pero en este párrafo, No, ¿qué es profe, variable? porque Ah, le este no. multiplica el precio por o sea, sumándole el 80%, Ujú. el precio del costo, mejor dicho, sumándole el 80% y multiplicándolo por las cantidades, por Bien. mes. O sea, yo puedo sacar el precio de venta. ¿Cómo lo saco? Al costo le incremento un 80%. Ese 80% se lo incremento al costo del primer mes, al costo del segundo mes y al costo del tercer mes. ¿Sí? Me va a quedar un precio de venta que va a variar porque uno de los componentes varía, que ya calculé cómo variaba. El otro componente, que es la remarcación en este caso, se mantiene constante y es el 80%. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí, profe. En cambio, dice, el precio de venta de cada paquete de 2 kilos en el mercado minorista para todo el trimestre se supone que puede ser de 1.300, 1.350, 1.400 o 1.500 pesos, teniendo tales valores la misma probabilidad de ocurrencia. Bien, ¿qué tipo de variable es? Es discreta, tiene los Discreta. valores fijos, o sea, los valores Son discretos. 4 valores posibles, sí, discreta. ¿Y qué tipo de distribución? Uniforme no equidistante. Es uniforme, no equidistante, correcto. ¿Y con qué periodicidad? Para todo el trimestre, Trimestre. Por lo tanto, ¿cuántos aleatorios uso? uno solo. Uno Uno solo. solo. Perfecto. ¿Cómo resolvieron, si es que lo hicieron, este caso? Porque no puedo usar un aleatorio entre, ¿no? Con una tabla. Yo, claro, No, yo con una tabla puse, con Claro, porcentajes. yo Bien, puse del 1 al Una tabla y 4 buscar B. y bien. con A un ver, buscar B. vamos a tratar de... veo que hay varias formas. Vamos a tratar de... en una... ¿qué pasa? En una de ellas... Con el Excel se pone lentísimo. Bueno. Paciencia. En realidad, en este caso, podemos hacerlo. Bueno, escucho proposiciones. Alguien me dijo, ¿qué pusieron? A ver, dijeron dos cosas distintas, vamos por una. Una tablita del 1 al 4, Del 1 al 4. todos los valores posibles de los precios. Bueno, a ver, estoy tratando de hacer eso si me responde el bendito Excel. Profe, Oh. después vamos a Sí. probar el tema de las cámaras. ¿Cómo? Si tenemos tiempo, sí. No es la Bien, prioridad, pero si tenemos tiempo, sí lo hacemos. ok. ¿Qué pasa? No Yo responde. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de que si esto en algún momento funciona, yo lo quería mostrar para que vieran las distintas alternativas que ustedes incluso las ofrecen. Una es hacer un esquema con el 1, acá está, por fin, vamos a ver, con paciencia. El 2, me dijeron, del 1 al 4. 2, 3 y 4. No.
Se quedó 1, Dos. 3. 3 y 4. Perfecto, tengo 4 valores. ¿Y acá al lado qué pongo? Los posibles valores que puede asumir el Bien, precio. cantando. 1300, Sí, 1350, 1400 y 1500. 1350 o 1400 1400 y y 1500. 1500, ya corrijo el de arriba. Bueno, 1350. Bien, ese es un esquema, que es el que en este caso a mí es el que más me gusta. Y usamos el ¿Qué aleatorio hacemos entre. acá? Y hacemos un aleatorio entre el Acá ponemos, extremo. o Vamos a sea, aleatorio ponemos entre. como aleatorio un aleatorio entre, ¿no? Aleatorio entre. Hice yo, no sé si está bien. Sí. Aleatorio ¿entre qué? Entre. Uy, Dios, me está haciendo renegar más de lo que quería. El, Aleatorio el, entre. el ¿Entre inferior qué? 1, entre el En- 1 y 4. bueno, puedo poner la referencia de esta, La celda, sí, perdón, no usé la donde está constante. el 1 y la referencia donde está el mayor valor, ¿sí? ¿Eso qué me va a dar? Un número de entre 1 y 4. Un número entre 1 y 4. ¿Pero cuál es el precio entonces? No, bueno, y después buscar B, buscamos Bien, ese aleatorio en la bien. tablita que me devuelve el Es un precio. buscar B, en vez que la celda que tiene el aleatorio, en vez de tener la función aleatorio, tiene un aleatorio entre. Está bárbaro. Me gusta esta resolución. ¿Alguien planteó otra? Yo, profe, hice una tabla con las probabilidades y después Bien. también usé un buscar B. Bueno, Cante, ¿cómo lo Sí, yo hiciste? también. Hice de 0 al 0,25 una, Sí, el 0,25 al 0,50, del 0,50 al 0,75 y del 0,75 a 100 y puse los distintos precios y sí. después con un buscar B Entonces, y con un acá aleatorio en una pongo 0. celda En primera puse 0. En la segunda puse 0,25, creo. 25, después 0,50 y 0,50, 0,75. ¿Sí? 0,75. Bien, y acá Sí, volví a y repetir los mismos precios que estaban allá arriba. bien, 1300, 1350, 1350, ¿sí? 1400 1400 y y 1500. 1500. Bien, me gusta, sirve, en este caso es sencillo, porque son 4 valores y es fácil saber qué probabilidad le tocaría a cada uno. Si fueran 8 valores, tendría que sacar la cuenta de cuánto es 1 dividido 8 para asignarle la probabilidad a cada uno de ellos y tendría que ver con cuántos decimales lo pongo en cada uno de los intervalos. ¿Sí? No digo, en este caso, las dos cuestiones resueltas adecuadamente está bien, pero me parece que es más práctico trabajarlo así por una cuestión de que no tengo que hacer cálculo de probabilidades, que en este caso era bastante sencillo, pero en otro caso pueden ser números que no son tan fáciles de calcular, que se pueden hacer con una cuenta tranquilamente en una celda, pero queda acá, ¿cuánto le pongo? 2 decimales, 3 decimales, en cambio así es fácil, es clarísimo, ¿sí? Bien, Bien, perfecto. Entonces dijimos que estábamos en el precio de el paquete de 2 kilos. ¿Qué más hay? Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la cantidad demandada de cada mercado, el precio de venta de cada mercado, el costo de producción de cada mercado, el costo de envase del mercado que tiene envase, y luego tenemos gastos que no son estipulados a ningún mercado, sino que son gastos generales por la producción y la venta en ambos mercados. Tenemos el alquiler. La empresa enfrenta un costo de alquiler del predio en que concreta la producción y venta de 8 millones por mes, valor que se mantendrá durante los 2 primeros meses del trimestre. Luego se renovará el contrato y se prevé un incremento del costo del alquiler que afectará solo al tercer mes del trimestre en cuestión, cuya cuantía no puede determinarse con precisión. Pero se estima lo siguiente: existe un 50% de probabilidad de que la renovación del contrato se haga con un incremento del 25% del valor actual del alquiler, un 40% de probabilidad que tal incremento sea del 30% y un 10% de probabilidad de que tal incremento sea del 35%. Bien, ¿cuántos aleatorios tenemos que hacer acá? 1. Uno Uno. solo. Para el Uno. tercer mes. Para el tercer mes. Son 3 meses de alquiler. O sea, los 2 primeros meses es
es una Constante. constante, los 8 millones, siempre constante, referenciada en una celda. La del tercer mes es sobre esos 8 millones un incremento. ¿De cuánto? ¿Qué tipo de variable es la del incremento? Sería discreta. Continua. ¿Discreta o continua? Para mí es continua porque estamos Continua. hablando de un Sí. aumento. Ah, Pero ¿cuál No, ¿Cuál es, profe, para mí Discreta. es cuál es el incremento que puede tener el alquiler? Es discreta porque puede ser Es 25, discreta. 30 o 35. Correcto. claro, asigna un valor específico. El incremento puede asumir tres valores posibles. 25% de aumento, 30% de aumento o 35% de aumento. ¿Correcto? Sí. Son tres valores posibles que puede asumir la variable incremento. Ahora, esos tres valores, cada uno tiene una probabilidad específica. No estamos como en el caso de recién, que eran 4 valores, todos con la misma probabilidad. Acá sigue siendo discreta, pero cada uno de los valores tiene una probabilidad específica. ¿Sí? ¿Qué esquema armamos? El de la También se tabla de armaría un nuevo. porcentajes, pero ahora con un Es parecido al que hicimos del ejemplo anterior, el último. ¿Sí? Sí, sí. El primero que sería de 0 a 50 para un valor del 25%. Sí. De 50 al 90 90, para el 30%. incremento del 30 y del 90 al 1, digamos, por decir, o al 100, para el Sí, sí. incremento del 35%. ¿Sí? Sí. Y luego lo resolvemos con qué? Con un buscar B, Con un con buscar B, el un primer argumento hacemos es un aleatorio. un aleatorio. Verdadero. una celda donde está el aleatorio. Correcto. Profe, Sí. una consulta. Es bueno dejar el aleatorio fuera de la fórmula, ¿no? Que Sí, esté en otra para celda. todos los casos, aun cuando Bien. sea un aleatorio entre, como en este caso, que después se va a usar un buscar B. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes me tuvieran que decir cuál va a ser cuál sería el valor más probable del alquiler del próximo mes, del último mes. Los 8 millones más el incremento que simulamos. ¿Y cuál es el incremento más probable? Del 25. El 25%, ¿sí? O sea que si yo apretara F9 10 veces, F9, en general tendría que haber sido 5 veces el 25%. Si lo hago 10.000 veces, seguramente va a andar en 5.000 o muy cercano la cantidad de veces que va a salir el 25%. ¿Por qué? Porque tiene la mayor probabilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, el esquema está bien armado, pero como les decía el otro día, las auditorías por ahí ayudan a que veamos si cometimos algún error al armar algo. Otro tipo de gasto, que también es general, no lo podemos imputar a ningún mercado, serían los administrativos. Estos son entre 7 y 8 millones para todo el trimestre, con igual probabilidad de ocurrencia para valores intermedios. Bien, periodicidad Trimestral. trimestral. Cantidad de aleatorios, 1. 1. Tipo de distribución, Continuo uniforme. continua uniforme. Fórmula, Aleatorio por extremos. Aleatorio por Exacto. extremos. aleatorio por amplitud más extremo inferior. Bien. Gastos comerciales. Dice, entre un 3 y un 5% del monto total de venta del trimestre, con igual probabilidad de ocurrencia para valores intermedios. Bien, ¿qué tiene distinto del otro? Del anterior. ¿Es igual o es distinto? Igual. Igual. ¿Es continua? Trimestral. Es trimestral, es continua, con Aleatorio. igual probabilidad de ocurrencia, por lo tanto usamos El aleatorio. la misma fórmula que en el caso anterior cuando hablábamos de los administrativos. ¿Está claro? Sí. Bien. A los efectos de simplificar el modelo, en la determinación del resultado neto se contemplarán solamente los datos informados, entendiendo que todo otro concepto no explicitado resulta prescindible del análisis. ¿Sí?
Bien, a lo mejor ustedes como futuros contadores dicen, bueno, tendríamos que considerar, que es más, en la resolución del caso 1 algunos lo mandaron, el impuesto a las ganancias, y ponerlo, que lo calcule automáticamente. Bueno, acá está diciendo, no tengo en cuenta otra cosa más que los datos que les brindamos, por lo tanto no pierdan tiempo en tratar de agregar algo que no se les pide ni que tampoco está indicado, o que no está indicado y que puede dar lugar a que lo hagan. Dice específicamente, usen lo que les damos y no otra cosa. Bien, se solicita, modelice el caso, es lo que dijimos y que tantas veces repetimos. Primero armamos lo más, que lo primero que se vea cuando uno abre la resolución sea la variable objetivo, bien ordenadita, indicando qué son los ingresos, cuáles son los costos que afectan directamente, cuál puede ser una variable intermedia que sería el resultado bruto, después los distintos tipos de gastos, identificado cada uno de ellos, no como un total de gastos, donde haga la suma de todos, y finalmente el resultado que sería la variable objetivo, ¿sí? Porque cuando armamos el estado de resultado conviene que tengamos lo más diversificado posible cómo se compone. Porque después, seguramente, vamos, como lo dice acá, vamos a tener que hacer un análisis de qué variables están influenciando o cómo interactúan las distintas variables individuales sobre la variable general. Entonces, si nosotros en el estado de resultado ponemos solamente 3 importes, ventas, costos totales y el resultado, lo que vamos a tener que llevar al Multi-Monte Carlo van a ser pocos datos, vamos a tener que agregar otra celda en otros lugares con cálculos para poder transmitirlo o transferirlo como referencia de celda en el Monte Carlo para poder hacer un análisis. Entonces, si yo puedo en el estado de resultado armar con la mayor cantidad de variables, es decir, todas estas que acá me las da de manera individualizada, mantenerla de manera individualizada, de esa manera tengo en un mismo estado de resultado, puedo sacar las referencias de celdas que me hacen falta para llevarla a Multi-Monte Carlo dentro de ese universo de variables con las que yo voy a comparar el resultado neto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, no por ser organizados sean muy sintéticos, ¿sí? Sean organizados con cierta amplitud, cierto tipo de detalle, para que ese modelo armado me sea sencillo para transferir esa información a la Multi-Monte Carlo. Bueno, el apartado B dice, utilizando la planilla Multi-Monte Carlo, estudie la variable resultado neto del trimestre. Defina recorrido y explique su comportamiento. No sé si hay dudas sobre eso. En la clase anterior charlamos bastante diciendo qué tenía que poner en el recorrido y qué decía sobre su comportamiento. Así que eso creo que debería estar más que claro. Si no es así, pregunte. A mí, profe, me quedó Sí. una duda ahí cuando hablamos sobre explicar el comportamiento. Sí. A la hora de explicar la varianza, digamos, tendríamos que poner, perdón, la desviación típica, tendríamos que poner que es, espere que leo mi respuesta. Yo, cuando habla sobre lo que sería la media y la varianza, puse que sea una modelización realizada, vemos que en promedio podría obtenerse aproximadamente, bueno, el monto que me dio, y que variaría entre los valores que me da la desviación típica. Eso estaría bien, digamos. Sí, que la posibilidad de que esos valores varíen tiene una amplitud de tanto, que sería la desviación típica, ¿sí? Claro, yo lo sumé o se lo resté a lo que me daría la media y Sí, puse no, esos no dos es valores. necesariamente la desviación típica una sola vez, ¿sí? Claro, Porque no, le puse bueno, aproximadamente. pero que hay una variación que muchas veces, no sé si lo diríamos como la varianza o la desviación típica, pero la probabilidad o el valor que varía esa medida, que es el valor central, bueno, puede ser importante, lo cual puede llevar, lo cual queda reflejado en la amplitud de los valores extremos, por ejemplo, entre el mínimo y el Bien, máximo. O no, a lo mejor esa amplitud o esa desviación típica no es tan amplia y hace que los valores extremos estén mucho más acotados y que nos quede una curva, si se tratara de una normal o no, mucho más alta con menos amplitud, ¿sí? bien, Lo pueden definir así o lo pueden definir dando, que también lo tendrían que hacer, mejor dicho, dando casos puntuales, la probabilidad de que
tal cosa, si estamos hablando de resultados que sean negativos es tanto o de que sean positivos es tanto, la probabilidad de que asuma entre tales y tales valores alcanza o puede alcanzar hasta tal porcentaje, ¿eh? Siempre acuérdense de que estamos hablando de aproximados, ¿sí? Claro, y No todo eso lo estamos tenemos que poner diciendo, dentro de lo que es el comportamiento, porque después, eso en digamos, el bueno, comportamiento. El la recorrido pregunta es, C también lo hace, por eso digo. ¿cómo? Que en la pregunta C habla sobre la probabilidad de tener Está bien, ganancias pero bueno, superiores vos a... cuando está bien, porque eso te hace ya puntualmente, te está diciendo vamos a suponer que dice, bueno, ¿cuál es si yo quisiera ganar 10 millones por lo menos? Bueno, ¿eh? Entonces ahí ya está, yo está ya respondiendo a una pregunta puntual que te está haciendo que el sujeto que sería quien es el inversor, ¿sí? Sí, Bien. Bueno, pero yo eso también lo puedo, cuando tengo que explicar el comportamiento, puedo decirlo, amén de que después haya una pregunta puntual en donde tenga que repetirlo, porque coincide, ¿sí? En este caso, bien, sobre todo la probabilidad de obtener pérdida o de obtener ganancias, ¿sí? perfecto. Bien, luego dice, analice la correlación existente entre la variable resultado neto y diferentes variables que intervienen en el modelo. Identifique aquellas que guardan mayor correlación con la variable resultado neto. Bueno. Acá está libre, ¿sí? No dice, como en el ejercicio 1 que decía, compare el resultado neto con cantidad, con variación, con tal cosa. No, acá dice, futuro contador, usted vea, además del resultado neto, qué otras variables usted considera convenientes llevar a Muti Monte Carlo para que de ahí se desprenda un análisis en donde pueda diferir, o mejor dicho, expresar cuáles son aquellas variables que tienen una correlación y en qué sentido respecto del resultado neto, ¿sí? Resaltando aquellas que lo tienen en mayor proporción. Es decir, dijimos el otro día que las que están cercana en cuanto a su coeficiente de correlación a los tres valores que son importantes en el coeficiente de correlación, que es el -1, el 0 y el 1, ¿sí? No den una explicación. Hay 10 variables y de cada uno. Esta tiene un coeficiente de correlación tanto. No, dice acá que guardan mayor correlación, que puede ser correlación en un Profe, sentido, en el otro, o no la tiene. ¿Sí? profe, ese inciso ya lo podemos incluir en la explicación del comportamiento. No, porque no tiene nada que ver el comportamiento. Bien, Acá lo que estoy diciendo es esta variable respecto de estas otras. El comportamiento es claro, de la porque variable específica. sí, ¿Sí? claro, Yo porque yo en estoy el diciendo el resultado comportamiento neto. ponía, ¿Cómo? Disculpa. porque yo en el comportamiento, después de explicar todo lo que estábamos nombrando, explicaba con qué variables tenían mayor correlación o menor. No, pero eso no tiene que ver con el Bien, comportamiento de la variable, tiene que ver cómo las otras variables tienen relación con esta, que es la del resultado, ¿sí? El comportamiento de la variable, vos específicamente olvídate, está bien que hay otras que intervienen, pero no te centrás en cómo es su relación con las otras, sino te centrás en lo que ves de esa variable, ¿sí? Entonces, si vos le tenés que bien, decir profe, a alguien, bueno, gracias. el resultado neto, ¿qué le diría? Y la probabilidad de obtener ganancias es está aproximadamente en el 80%, ¿sí? De que obtengas un resultado superior a tanto es aproximadamente el 65%. De que tu resultado sea positivo entre tantos y tantos millones es aproximadamente tal probabilidad, ¿sí? Profe, y en este Sí. caso, al hablar o sea, tiene que existir correlación, por lo tanto, tengo que identificar aquellas que son semejantes a -1 o a 1 para ver si Más cercanas, exacto. claro. Exacto. En este caso te Entonces dice tendría mayor las que son correlación. cercanas Esa correlación puede ser en el mismo sentido, cercana a -1 o más o en cercana el a menos inverso. a 1, o en sentido Sí. contrario, cercana a -1, sí, correcto. O sea, que aquellas que sean iguales a 0 o semejantes a 0 no las considero. No, no en este análisis tal cual te lo pide, porque no No hay en este correlación ahí. análisis. Sí. Perfecto. Bien, Profe, en ese caso sí, tendríamos que poner aquellas que tengan una correlación superior al 50%, ¿verdad? Como había dicho el profe Mariano en la clase anterior. exacto, que esté, o sea, porque si tiene 0,40 o 0,50, ¿están más cerca del 0 que del 1?
No, está Y el equidistante de 0,50 ambos. ya no, pero el Bueno, está 0,40 equidistante, por lo tanto no puedo asegurar que hay dependencia directa o hay independencia, ¿sí? Ahora, si da 0,80, 0,75, bueno, de todas maneras acá dice aquellas que, si ninguna da, y bueno, ninguna tiene una importancia o arroja una correlación que tenga sentido o mencionar acá, ¿sí? Si claro. todas le dieran en 0,20, menos 0,20, 0,30, 0, menos 0,35, ¿sí? Sí, Bien. porque yo las había puesto todo y ahora que dijo eso me puse a ver y tengo 3 como quedan por encima de Bueno, 0,50, entonces entonces esas dejo son solo las esas. destacables Claro, en esta respuesta, ¿no? sí, sí. Bien. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo tengo una duda también ahora que estamos hablando de la correlación. ¿Mm? En ese ejercicio 2, que no entiendo cómo interpretar que cuando hago la correlación entre resultado neto y costo de producción, yo entendería como que el costo de producción tendría que aumentar, pero la correlación me tendría que dar en negativo. Y a mí me da 0,46 positivo. ¿El resultado neto y qué? Y el costo de producción del ejercicio 2, ¿El costo total? el costo, sí. ¿Y por qué? Te da, bueno, ojo cómo están los signos, ¿no? Capaz Yo que tengo, pusiste el valor en Ojo, negativo, no en valor eso lo absoluto. mencionamos en la clase anterior. Todos los valores tienen que ir con el resultado neto, ¿no? Porque puede tener resultado, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Va como a referencia de celda. Pero los costos, que siempre yo los voy a expresar negativo en el estado de resultado, acá lo tengo que traer en valor absoluto. sí, lo tengo en valor todo en valor absoluto. Yo estuve en la otra clase, sí. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, Nada más que no entendía, no terminaba de comprender, o sea, cómo interpretaba yo eso. a ver, por ejemplo, los gastos variables. Acá lo tengo. Un ejemplo, este. Sí, Me da 0,82. Si es un gasto, ¿por qué me da en el mismo sentido? Porque es variable y depende de la de producción, la de lo que Porque cantidad, vendamos. depende de la producción, claro. correctamente. Entonces, si hay algo que vincula el aumento del ingreso, que va atado el gasto a ese aumento de ese ingreso, y lo más probable es que se comporte en el mismo sentido, ¿sí? Perfecto. Bien. Sí, profe. Entonces, eso es Entiendo. lo que hay que tener en cuenta. Por eso por ahí te va a dar que si vos analizás de manera individual el costo, te da un valor, ¿sí? El costo por ejemplo, el costo del envase. Si yo lo analizo como costo unitario, me va a dar un valor, el coeficiente de correlación, que no necesariamente va a coincidir con el costo del envase total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo del envase total está influido por la cantidad, que a su vez la cantidad influye en las ventas y por consiguiente en el resultado, jugando para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? No así el costo del insumo por kilo, porque el costo del insumo por kilo es un costo que puede variar, pero va a ser independiente de lo que pase con la cantidad producida y con la cantidad vendida. Sí, profe, está súper claro la explicación. Bien, Sí, ahora se entiende, perfecto. perfecto. Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo otra pregunta también respecto a eso de los coeficientes, a los coeficientes de correlación. Mm, Cuando nosotros escribimos la respuesta, mm. o sea, ahí sí le ponemos el signo positivo o negativo. Cuando ustedes digan la respuesta, por ejemplo, acá, ¿cuáles resaltarían? De todas las que tengo acá, no importa si están bien elegidas las variables. Analicemos de esta fila, ¿cuáles elegiríamos? El precio de venta. El precio de Venta, venta que tiene El costo de 0,85, envío, Gastos los gastos variables, variables que tiene variedades. 0,82. ¿Sí? Bien. Esos serían los dos. Bueno, los dos en este caso, el coeficiente de correlación, yo no indicaría el signo, sino que indicaría que la correlación es en el mismo sentido o en sentido contrario, digamos, inverso, ¿sí? No diciendo es menos 0,82 o es menos 0,85, porque eso no me dice nada.
O sea, aquel que no sabe qué significa positivo o negativo, no me está transfiriendo ninguna información, ¿sí? Es simplemente pasar un dato. Acá el tema es el dato analizado. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Correcto. Listo. Bien. Bueno. ¿Alguna otra cosa? En todo, me Yo, parece ¿me bárbaro. escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí. No, yo lo organicé distinto. Yo traje acá la hoja esta, Mm, las líneas del estado de resultados. Traje gasto de comercialización, gasto de administración, alquiler, y veo que mm. sí, que no lo enfoqué bien a la respuesta No, no entonces. sé si no lo enfocaste bien. Lo que Acá, o sea, lo que nosotros estamos estamos viendo jugando. es Pero no del es el ejercicio caso 2 1. este, Sí, sí, es uno. este es otro, Ah, no importa. La finalidad de esto es, no te guías por los títulos que están acá, no, no. ¿Sí? Porque esto del ejercicio uno, ¿eh? Creo, Ah, no bien. sé. Costo de mano de obra, sí, porque sí, este no tenía es costo de alguno, mano de obra. profe. De todas maneras, a lo que voy es, no siempre van a tener consignas que son, compare esto con esto con esto, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos trabajando o tratando de transmitir conocimiento a alumnos que son futuros colegas. Esperemos que en el menor tiempo posible. Entonces, queremos que ustedes tengan su propia iniciativa para determinar qué es lo que consideran relevante respecto de un análisis específico, ¿sí? Entonces, no hay una receta acá. Usted puede decir, ah, no, mira, pongo esta variable que no pensaba ponerla, pero quiero ver cómo juega y a lo mejor saco alguna conclusión que no estaba a simple vista. O sea, si yo digo, los gastos fijos van a aumentar, perdón, los gastos variables van a aumentar cuando aumente el resultado neto, y sí, está claro, porque los variables dependen de las ventas y las ventas aumentan el resultado neto, por lo tanto, van a aumentar en el mismo sentido, ¿sí? O van a variar en el mismo sentido, no aumentar. Ahora, por ahí hay alguna otra variable que yo decido ponerla, que no es tan lógico el análisis, y que cuando lo pongo acá veo y me arroja un coeficiente de correlación que digo, ah, mira, no lo había tenido en cuenta, cruzando este dato con este dato. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes queremos que sean proactivos, que piensen qué puede ser de utilidad, ¿eh? Y además que acá, y no por eso llenen las 15 filas, las 15 columnas, poniendo cosas que no tiene mucho tipo de análisis. Pero, por ejemplo, en este caso puntual, no estaría mal a lo mejor separar los dos mercados, la venta de los dos mercados para analizar con el resultado neto. ¿Sí? Y ver cómo es la historia, cuál es la que tiene mayor incidencia sobre el otro, Sí. ¿sí? Y si Yo lo dentro de puse los acá. mercados puede ser por las cantidades o por los montos, ¿sí? Bueno, entonces hay algunos elementos que no necesariamente son los clásicos y que uno pondría, que sí tendría que ponerlo a los clásicos, pero hay otros que siempre es interesante jugar un poco para decir, ah, mira esta variable, cómo afecta. Y sería ridículo poner, por ejemplo, el precio, que era 50 pesos, creo que del envase, porque es una constante. Eso sí que no tendría sentido, por llenar las 15 columnas, poner una que es una constante, que no va a tener, debería dar cero, porque no tiene que ningún vínculo con el resultado neto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, no traten de ser decir, ah, voy a poner todas para mostrarle que soy brillante, y pongan cosas que los va a perjudicar. Y tampoco se aten a decir, ah, en el estado de resultado tengo 5, pongo estos 5. Porque puede haber alguna que no necesariamente forma parte del estado de resultado, pero no está como un total, sino que yo lo puedo analizar de manera individual, trayéndola de los papeles de trabajo también a la referencia de celda. Eso es ya tarea profesional, ¿sí? No van a estar el día de mañana con un cliente diciendo, ah, ¿y acá qué hago? Me acuerdo de un ejemplo que no. Ahí ya es, por supuesto, usted no tiene la experiencia, pero es imbuirse o compenetrarse en el negocio o en la actividad que están analizando, y a partir de ahí decir, ah, bueno, acá estaría bueno esto, con esto otro, o no necesariamente el resultado neto con esto.
Acá porque les pide el resultado neto con ciertas determinadas variables o a criterio de ustedes. Pero en otro caso, por ahí el análisis puede decir no solamente el resultado neto, sino tal cosa con tal otra, sin que sea ese el resultado neto la variable objeto de análisis. En este caso puntual sí lo es porque lo dice específicamente la consigna. Y en un examen se lo vamos a dar para que no anden divagando y buscando cosas complejas. Pero voy a que en la práctica profesional no siempre me ato a esta variable última, sino que también puedo hacer análisis cruzado entre otro tipo de variables que son intermedias y que por ahí me interesa saber cómo afecta una a la otra. En este caso, ¿no sería interesante, por ejemplo, comparar la utilidad que me genera el mercado minorista y el mayorista, Sí, por por eso ejemplo, lo en el mencioné momento del recién. examen? Lo mencioné recién. Ese podría ser un dato a tener en cuenta para ponerlo. ¿Y qué pongo? ¿Los montos totales, las cantidades o ambos? Bueno, ahí está la cuestión, ¿sí? Decidir qué es lo que me interesa o qué veo que puedo analizar. Lo que sí, no, vuelvo a repetir, por poner mucho no pongan cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, algo que no es variable. Bueno, dejo de compartir. Mariano, ¿quería agregar algo? Dale. Dale, tenés todo Buenas tardes, tenés la chicos. palabra. ¿Cómo andan? Hola, profe. Algunas cositas, algunas mínimas, está muy claro lo que explicaste. Algo que pueda agregarle a los chicos y les pueda ser de utilidad. A ver, comparto un segundín la pantalla. Un poquitas cosas. ¿Se ve en pantalla, chicos? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, lo que les decía Darío recién, por ejemplo, del precio de venta, perdón, del costo de envasado, que es una constante, eso de error. Y está bueno que Darío lo mencionó en la clase pasada, que el coeficiente de correlación no hace magia. El coeficiente de correlación correlaciona vectores. Estos vectores, estos almacenes son vectores del mismo orden. Hace un cálculo matemático, por eso si ustedes aquí ponen alguna variable que no es interesante analizarla, el coeficiente de correlación no se va a negar al cálculo, lo va a hacer. En el caso del costo de envasado unitario da error, porque ¿qué pasa? Trata de aplicar la fórmula matemática del coeficiente de correlación, no encuentra variación y da error, ni siquiera da cero, da error. Ahí está corregido, acá esto, que el coeficiente de correlación si da error, da vacío. Bueno, les da vacío. Háganlo para que sepan que lo que. Pero fíjense otra particularidad de lo que hace el coeficiente de correlación. Aquello correlaciona en el ejercicio 2, el alquiler con el resultado neto me da 0,11. Yo voy al estado de resultados y digo, che, pero el alquiler tiene un montón de plata por mes. Participa en los gastos en un gran porcentaje. ¿Cómo que le da 0,11? Bueno, eso tiene que ver con lo que dijo Darío en la clase pasada. Esto lo que hace es ver un comportamiento matemático entre vectores, entre la variable que está en azul respecto del resto, ¿sí? Entonces, no evalúa influencia. Eso es importante saber, que si ustedes están viendo Power BI, que es inteligencia de negocio, ahí sí hay herramientas para ver la influencia de las variables. ¿Qué variables influyen más en el resultado neto? Es otro tipo de análisis. Acá lo que se mira es correlación matemática, movimiento. Por eso cuando ustedes correlacionen variables o pongan variables aquí para analizar respecto al resultado neto, pongan variables que tengan movimiento. Fíjense, acá lo que me está diciendo es que el alquiler no tiene casi movimiento. Si varía algo, no le afecta al resultado neto. Pero tiene la influencia y no la sabemos la influencia. A simple vista pareciera que es una variable importante, porque en el estado de resultado de los gastos y es la que tiene la mayor proporción. Bueno,
En la correlación se ve que no tiene casi influencia. ¿Por qué? Y porque el vector que guarda los valores del alquiler no tiene variación y tiene relación con el enunciado, sí. Porque los dos primeros, el mes 1 y el mes 2 es constante. Recién en el mes 3 se registra un incremento. ¿Se dan cuenta todo lo que hay para analizar desde el punto de vista profesional? Es decir, no es cuestión de tener un coeficiente de correlación y decir, bueno, esto habla solo. No, no habla solo, hay que hacerlo hablar. Y para hacerlo hablar hay que ver qué cálculos hice aquí, qué variables participan, los signos, cómo los pongo, en valor absoluto, o no. Pero eso es importante, eso el Excel no hace magia. Está sujeto a la interpretación de que está frente del teclado y la pantalla. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. No hace maravilla, es decir, son herramientas que hay que lograr interpretarlas. Bueno, quizás tengan que consustanciarme con todas estas herramientas, son nuevas, también la materia, esto también, claro, porque he tenido varias consultas de ejercicios que nosotros no hemos puesto a disposición este año. Está bueno para ver modelizaciones, tipos de variables, está bueno, pero la materia cambió. Desde que apareció esta planilla en Monte Carlo, ahora damos una preeminencia mayor a lo que es el análisis de la información. Tratar de que los datos duros, bueno, nosotros los podamos hacer hablar en un informe. De eso se trata. Para eso está esta planilla que tiene un montón de información y un montón de almacenes de datos, que bueno, que hay que entender cómo trabajan, con qué herramientas trabajan, para ver las salvedades con las cuales yo escribo. Entonces yo hice el tema del alquiler porque a mí me saltó que pero si el alquiler es un montón de dinero, bueno, pero tiene poco movimiento. Bueno, entonces eso explica qué es lo que es la correlación. Eso ahí cierra de lo que es el coeficiente de correlación en este contexto de almacenes de datos desiguales. Lo otro que es para mencionarles es que en este estado de resultados que ustedes tienen, si bien hay un montón de variables generadas, se pueden generar nuevas variables a partir de las variables que ya existen. Por ejemplo, que yo quisiera saber, no sé, estudiar el grado de participación del alquiler dentro de los gastos totales. Bueno, vengo en algún lado de manera ordenada y saco un porcentaje de participación. Esto, dividido esto, y eso lo someto a Monte Carlo y lo estudio. Esa sería una nueva variable, generada a partir de variables que ya existen en el modelo. Eso también es válido. No es que se agotó ahí, se pueden hacer cálculos. Los cálculos que yo quiera, lo que la intuición profesional me lleve a tratar de indagar en todo este volumen de información que tengo. Entonces, eso también se puede generar. Si bien no están en el enunciado, pero a partir de las variables existentes yo puedo generar nuevas variables. Variables aleatorias, obviamente, y someterlas a Monte Carlo, estudiarlas, el comportamiento, y hablar sobre eso. Algo que a mí me interese. Pero lo que rescato es que se pueden generar nuevas variables. Algo más, por ejemplo, si cambiara este costo de envasado, que es constante, de 50 va a 75 pesos, el costo unitario. ¿Me sirve a mí la planilla de Monte Carlo con lo que tengo o tengo que hacer algo? O lo dejo todo como está. Hay que reiniciarla. También un solo valor ahí. ¿Qué habría que hacer en ese caso? ¿Me sirve todo lo que tengo? Reiniciarla y simular todo de vuelta. Reiniciar y simular todo de vuelta. Cambio un parámetro. Cambio un parámetro. Como puede cambiar ese, puede cambiar cualquiera de los que estén como variables. Cambia este mínimo y este máximo, o cambia alguno. Cambia un valor más probable. Cualquier parámetro que se cambie, el almacén que tengo de Monte Carlo no sirve más. Hay que reiniciarlo y volverlo a simular con eso que cambio. ¿Por qué? Y porque afecta. Ya no puedo quedarme con eso. Cambio un parámetro de alguna variable. Bueno, cambia todo. Bueno, en principio no tengo otra cosa más, Dani, para de todo lo que vos mencionaste, no tengo otra cosa. Bueno, Mariano, no sé, aprovechen que Mariano está al habla, si tienen alguna consulta del otro tema, del examen,
que Del sería... otro tema, lo que se va a evaluar, que lo dijimos en la clase pasada, es la guía, la respuesta que está, respuestas a temas a investigar con los alumnos que están en el canal de GI 2025 en presencial, en la parte de prácticos, en la carpeta de ARCA, en trabajo de investigación, hay un PDF donde hay 22 preguntas con sus respectivas respuestas, y eso va a ser parte del contenido de lo que es temática de ARCA. Va a salir de ahí cosas. Creo que no es nada complejo. El examen en general no es complejo, chicos. Está para que sumen puntos en esta primera instancia. Darío, lo que viene y tiene mayor valor agregado por parte del alumno. ¿Sí? Hay que dedicarse más, lleva mucho más herramientas. Todo lo que es base de datos, todo lo que es Power BI, todo lo que es mini gestión, lleva más valor agregado en cuanto a herramientas. Las herramientas de este examen son sencillas. Este es un parcial para sacarse, exacto, es un parcial para sacarse muy buena nota. Y creo que, bueno, han practicado, al menos los que han contestado hoy, están encaminados en el conocimiento, deberían aprovechar y obtener una buena nota. O sea que mañana, como primera premisa, trabajen con tranquilidad, van a tener tiempo suficiente, no indefinido, pero suficiente, para llevar a cabo el examen. Tienen ármense un esquema de trabajo, lean adecuadamente, resalten las cuestiones como hicimos ahora. Hay que invertir tiempo en entender la situación, no directamente decir, "Ya, empiezo a armar un estado de resultado y pongo esto, y pongo esta variable". No, organícense, trabajenlo metódicamente, analicen cada caso como hicimos hoy. ¿Qué le puede llevar eso en un ejercicio como este? 15 minutos. Leer detenidamente como hicimos recién. ¿Cuál es la ventaja? Y que después llego al final y tengo todo bien, no omití nada. Leo rápido, me fijé mal, en vez de trimestral era mensual. Hice un solo aleatorio. Llego al final, me doy cuenta que hice todo mal. Tengo que agregar 2 aleatorios. A su vez, después tengo que deshacer, como dijo Mariano recién, el multi Monte Carlo porque ya hice todo, el reservorio que tenía de datos está mal calculado porque era con un solo aleatorio y eran 3, cambia el valor de la variable, la cantidad, todo lo demás. Bueno, entonces todo eso juega en contra. Inviertan tiempo, no es pérdida de tiempo, invertir tiempo en entender claramente las consignas, detallar adecuadamente la parte importante de cada una de esas, que tampoco son muchas, tipo de variable, periodicidad, tipo de distribución y fórmula. Y el modelado. Después lo demás, las conclusiones, creo que están preparados, tienen una herramienta potente para sacar conclusiones, algunas serán más sencillas, como simplemente mayor que, menor que, entre tanto y tanto, y otras a lo mejor son más abiertas, en donde ustedes tienen que aplicar, como en este caso de las últimas que leímos recién, un análisis que depende ya más de su creatividad, de su conocimiento puntual para imaginar situaciones y tratar de resolverlas con esa planilla. Pero no hay mucho misterio. Así que aprovechen este parcial para la buena nota. No quiere decir que los otros no se puedan sacar buena nota, pero va a haber que remarla más porque los temas son más pesados. ¿Sí? Bien. Profe, recién Sí. cuando mencionó lo que teníamos que tener en cuenta, dijo tipo de variable, tipo de distribución, ¿qué más? Periodicidad. Periodicidad, sí, Y está la bien. fórmula, y de acuerdo al tipo de variable, la fórmula tener Sí, que clarita tenés o que función que hay utilizar. que usar, ¿no? Sí, sí. Y el modelado que sea correcto en cuanto a que sea claro, tanto para ustedes, para si encuentran algo rápidamente puedan darse cuenta en dónde tienen que corregir si se dan cuenta del error, y para nosotros que tenemos que terminar evaluando qué hicieron, sea algo de decir, acá está esta parte y de ahí se desprende esto y ya hago un seguimiento muy sencillo y no tengo que andar subiendo y bajando, corriéndome a la izquierda y a la derecha dentro de una hoja para encontrar la respuesta. ¿Sí? Bien. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos de examen? 2 horas 2 horas. es la idea. ¿Sí? Bien. ¿Cómo Profe, vamos yo a...? tenía una duda, Sí. que en realidad yo había hecho el multi Monte Carlo y lo había simulado algo de 30.000 veces y se me había tildado. Entonces hice lo que había recomendado el profe María, ¿no? De ir simulando
de 10 y ahí me funcionaba bien. Quería saber si me llegara a pasar eso en el examen. ¿Puedo hacer así, simularlo de 10 sin Sí, reiniciarlo? sí, pero no hagan, o sea, no lleven a 30.000. Traten de hacer, a lo mejor, como dijimos el otro día, de 3.000 o de 2.500 y hagan 4 veces, ¿sí? Con 10.000 vamos a considerar que es una cantidad, 9.000, 10.000, una cantidad adecuada para el análisis. Pero bueno, tengan presente que lo que decíamos en la clase pasada, Mariano lo volvió a repetir. Si van a llevar las variables, ya cuando las lleven al Multi-Monte Carlo, tengan lo más claro posible cuáles quieren llevar para que estén todas las que exigen las consignas. Y si la consigna es abierta como esta, por ejemplo, que leímos recién, incluyan también ahí aquellas que ustedes creen que son adecuadas para el análisis. De manera tal que cuando ejecuten el Multi-Monte Carlo, que va a demorar, por más que sea rápida la máquina, bueno, va a demorar, entonces lo hagan por una vez. Salvo que, bueno, casos excepcionales de, me olvidé de llevar esto, o me di cuenta que cometí este error y tenga que reiniciar y volverlo a hacer, ¿sí? Traten de evitar eso. Llevo uno y pruebo a ver cómo me da. Llevo dos y pruebo a ver cómo me da. No, no sirve. No sirve, es decir, no sirve como metodología. ¿Por qué? Porque le va a llevar tiempo, que es un valor importante dentro del examen. El examen se compone de conocimiento y de tiempo para demostrar ese conocimiento. No hay un tiempo infinito, razón por la cual lo tienen que optimizar. Profe, vamos a tener que subir el archivo así como hicimos con el ejercicio 1 en el Bueno, Teams. mañana en la reunión, les comento los pasos de mañana. Mañana vamos, en este canal, vamos a hacer una reunión a las 13 horas, vamos a empezar a las 13, así que estén listos. Ahí vamos a explicar las generalidades y ustedes ya tienen que estar conectados con la cámara, ¿sí? Para que nosotros veamos en esa primera reunión y le digamos, no, vos fíjate que tenés mal acomodado, acomodalo mejor, ¿sí? Esa es la primera reunión, a las 13, en este canal, ¿sí? Después, supongo que se han dado cuenta que tienen un nuevo equipo. Sí, ¿Lo vieron? sí. Sí, profe. El P1 Sí, sí. GI 2025D. Bueno, a ese equipo vamos a cerrar esa reunión que vimos en este canal y nos vamos a ir a ese equipo y en ese equipo vamos a abrir 2 reuniones. Después le vamos a decir mañana, va a haber una reunión que la voy a abrir yo y otra reunión que la va a abrir Mariano. En cada una de esas reuniones le vamos a decir quiénes van a tener que unirse de ustedes, ¿sí? De manera que queden proporcionados la cantidad que son los que rinden en cada una de las reuniones, ¿sí? Eso se lo vamos a decir mañana. Pero a las 13, reunión, mostrando la cámara, de manera Profe, que la podamos, cámara es solo de atrás, mostrando las especificaciones que le decimos, es decir, no la cámara, mostrando cómo se ven ustedes poniendo el celular para que los enfoque adecuadamente de acuerdo a lo que le explicamos el otro día, ¿sí? bien. Bien. Eso lo hacemos en la primera reunión y les vamos resaltando. Fíjate que era ponerlo más a la izquierda, más al costado, ¿sí? Bien. Otra cosa, tengan los celulares con carga completa o si tienen se les gasta rápido la batería, la posibilidad de tenerlo enchufado, ¿sí? Porque son 2 horas o 2 horas y algo que va a tener que estar permanentemente prendido. Los Profe, celulares no tienen que estar muteados, se tiene que escuchar, además de ver, se tiene que escuchar, ¿sí? consulta, yo es la primera vez que voy a rendir así. Sí. O sea, el celular, la cámara del celular tiene que estar apuntando al teclado de la compu para que nos No, veamos no, tiene que nosotros, ¿no? estar en un ángulo que se Sí, vea tu monitor, tu bien, teclado y tu persona. A lo mejor, digamos, arriba a la derecha o arriba a la izquierda tuya, con un ángulo no detrás tuyo, sino que a un costado, de manera que se pueda ver tu pantalla y se bien, pueda ver tus manos sobre el teclado, por ejemplo. bien. Y el Sí, sí, escritorio, si se pudiera ver una parte, también. ¿Sí? bien. Ok. Bien. Bueno, eso respecto de mañana. ¿Qué sigue? Ya en presencial, el día lunes empezaron con el tema nuevo de mini gestión. Nosotros vamos a empezar la semana que viene, ¿sí? Hay una guía de mini gestión que ya está disponible. Hay videos de teóricos de mini gestión que están disponibles hace tiempo ya
en el BIECO, eso lo tienen que ver. ¿Para qué? Para el jueves que viene, mejor dicho, el miércoles a última hora, le vamos, en este transcurso de mañana, seguramente mañana, le vamos a enviar una tarea a cada uno de ustedes a través del Team. En esa tarea van a tener adjunto el archivo de mini gestión, que es el archivo que nosotros vamos a usar en las resoluciones de práctico. Es un mini gestión ampliado porque tiene, a diferencia de que da Guillermo en el teórico, que tiene un solo mes de datos, este tiene 2 meses de datos, lo cual por ahí es más interesante para algunas cuestiones prácticas que tiene la guía. En ese archivo se lo vamos a adjuntar y ustedes lo van a tener que trabajar, y en la tarea pueden ir haciendo borrador y van a tener un momento en que lo van a tener que entregar o finalizar la tarea. ¿Sí? ¿Qué van a tener que entregar en esa tarea? Se lo vamos a especificar en el pedido de la tarea, pero se los comento ahora. La planilla, la guía de mini gestión tiene varios puntos. Lo que van a tener que entregar el día miércoles, de manera individual, es porque es una tarea y la tarea queda identificada para cada uno de ustedes, no pueden intercambiar el archivo, es hasta el punto, ahí les digo, anótenlo para tenerlo presente, bueno, esto se está grabando, lo van a poder ver igual, hasta el punto B, es decir, todo lo que tiene que ver con afianzando el funcionamiento, que es cargar algunos comprobantes para verificar, algunas preguntas que hace sobre respecto de cómo se graba, organización y estructura de datos, y el punto B es el último. No van a tener que entregar lo que sigue en adelante, que es controlando la carga de datos y algunos informes que hay a continuación. Eso queda para, lo vamos a ver en la clase del jueves. ¿Sí? Entonces, ¿qué disponen de material? Disponen de la guía, disponen de 2 videos y van a disponer, que la tienen igual, pero nosotros se los vamos a enviar, de el mini gestión ya resuelto, que es el que le damos ahora, que es un mini gestión que no, de aquellos que están recursando, no es el mismo que usamos el año pasado en gestión informatizada. Tiene algunos detalles menores que lo hacen diferente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda sobre el Multi-Monte Carlo. En Sí. caso que nos haga comparar dos situaciones, por ejemplo, que tengamos que comparar dos resultados netos, dos utilidades netas, y que me diga cuál es la probabilidad de que el resultado neto número 2, por ejemplo, obtenga mejores resultados que No el entiendo. 1. Yo tengo, o sea, a ver, abriendo el Multi-Monte Carlo tengo dos columnas. Sí. Resultado neto número 1, que es de una X situación, y resultado neto número 2, que es de otra situación. Por ejemplo, vendiendo un producto, en el otro dejándolo de vender. Y si me dice que cuál es la probabilidad de que el resultado neto 2, que a lo mejor es agregando una nueva línea de productos, obtenga Mm, mejores resultados que el 1. ¿Me estoy Sí, explicando? sí. ¿Eso cómo lo hago? Lo pongo, por ejemplo, desde y puedo tomar el valor máximo del recorrido del resultado número 1. Y vos, no sé si esa es una forma, ¿qué otra forma se te ocurre? Porque esa es la única que se me ocurre, o sea, obteniendo mayores resultados Mayores resultados. que... Bueno, si yo obtengo mayores resultados, vamos a suponer que todos los resultados fueran positivos. ¿Sí? Sí, Si obtengo mejores resultados y son todos positivos, ¿qué debería tener? Una media mayor, estar más a la derecha el punto máximo y estar más a la derecha el mínimo, porque se supone que se trasladan todos. El menor sí, valor de la variable que es mejor va a ser mayor que el menor valor de la variable que es peor, ¿sí? Hablando de una forma sin dar números, ¿sí? La otra sí. forma es a lo mejor sacando una comparación entre ambos con un cociente y analizar ese cociente. Mariano recién puso el ejemplo. ¿Cuál Sí, es lo la...? que pasa es que para el caso que plantea ella, que se ha visto en otros años, que es un análisis marginal, los modelos tienen que tener los mismos aleatorios para que sean comparables. Si hay que atar los aleatorios de lo que vos mencionaste, Sí.
el modelo 2 respecto al modelo 1 para que sea comparable, si no, es imposible comparar. Tienen que ser los mismos aleatorios, tiene que haber algún cambio en la segunda variable que vos analizás, no sé, precio, mercado, lo que fuere, para que sea comparable. Si vos no atás los aleatorios en un contexto de incertidumbre, no se puede comparar. Claro, Claro, o y sea, estando así relacionados. por eso, si vos, por ejemplo, decís, vos dijiste un ejemplo, el producto 1, el producto 2, y en la segunda alternativa tenés un producto 3, ¿sí? Para que se pueda comparar, vamos a suponer lo más sencillo, el monto de venta de la alternativa 1 con la alternativa 3, o con la alternativa 2, tendrías que ser en la alternativa 2, las variables que son comunes, producto 1 y producto 2, tendrían que ser con el mismo aleatorio. Y la única que sería la diferencia sería la venta del producto 3, que está en el segundo monto de venta y que no está en el primero, ¿sí? No es que vas a hacer un nuevo estado de resultados para el segundo análisis, en donde vas a usar para la venta del producto 1 un aleatorio que no coincide con el primer estado de resultado que utilizaste. Eso es lo que estaba diciendo Mariano, y traducido, digamos, un poco más a la planilla, sería esa la explicación, ¿no? ¿Está claro? Y eso copiando y pegando todas las partes que son iguales, lo hago en 2 hojas, por ejemplo, en el Excel, se No, no copia y se hace pega. falta ¿Es copiar y válido o pegar, no? hace simplemente falta referenciar a la misma celda donde está el aleatorio, si lo armás adecuadamente. Ah, claro, sí, Porque sí, después entiendo, todo lo entiendo. que sea el tipo de distribución debería ser coincidente para las variables que están en los dos estados de resultado. Ambas deberían Claro, agrego tener. únicamente lo que cambia. Exacto. Pero no lo hemos visto este año. No, no lo El hemos visto, o enfoque, sea, no se el enfoque de compliquen la con materia. cosas. Sí, sí, como... Claro. Está bien. Yo te diría que te enfoques más en la planilla multi Monte Carlo que en ese tipo de análisis. Bueno, perfecto, profe, gracias. Profe, me queda una consulta de la tarea del miércoles que no entendí. Sí. ¿Se la van a abrir la tarea el mismo miércoles y en No, un... no, la tarea la vamos a abrir seguramente el viernes o a más tardar el lunes. Ah, había entendido como que era No, cuasi el en vivo. viernes, el miércoles la fecha de entrega como máximo a las 24 horas del miércoles. Gracias, profe. De nada. Bueno, una última pregunta. ¿Cuánto gana Argentina hoy? ¿O no gana? No importa, profe, cuánto gana. Vamos a llorar igual. Bueno, si no tienen inquietudes, dejamos acá la reunión. Mañana a las 13, por Profe, favor, yo sean tengo una duda. puntuales. Sí, escucho. Perdón que lo interrumpí. No hay problema.